con Actualizando y algo más. Bueno, mi gente, estamos de regreso. Recibimos con nosotros en este preciso momento ingeniero agrónomo, también abogado y director ejecutivo de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, Claudio Camaño, mi amigo y hermano. ¿Cómo estás, querido? Hola, bien, ahora mejor, aquí, y ahora mejor que estoy con ustedes aquí. El menorcito de la casa, míralo. Increíblemente. Sí. Claudio, te veo trabajando muchísimo. Estamos sobre todo en un proceso bien intenso de estructuración de esta entidad. De verdad que esta entidad tiene un poquito más de un año, pero cuando esta entidad se creó eran literalmente 6 páginas de papel. Eso era esta entidad. Y hemos estado en todo ese proceso, estructurando orgánicamente, físicamente la entidad, habilitándole los espacios físicos, todo lo que tiene que ver con la parte institucional, reglamentaria. Y hemos de verdad, ha sido una ruta muy interesante, muy trabajosa, pero donde hemos aprendido mucho, sí. Porque de verdad que aprender cómo funciona la administración pública, sobre todo para la creación, el establecimiento de una entidad y todos los mecanismos que eso conlleva, ha sido una experiencia muy, muy interesante. Hay muchas personas que no saben, que no conocen, que no saben qué es la Comisión de Tecnificación de Riego, de Fomento de Tecnificación de Riego en nuestro país. Y sería bueno que tú le expliques a las personas qué significa, qué es, a qué se dedica. A qué se dedica, porque es una, se pudiera decir, de las instituciones más importantes de desarrollo económico de provincias y sería también como un fuerte para en estos momentos que el mundo se detuvo prácticamente 2 años y algo con el tema de la pandemia, lo que ayudaría en caso de una posible hambruna que se avecina. Miren, la República Dominicana es un país con un altísimo potencial desde el punto de vista agropecuario. Un potencial que nosotros no hemos llegado a explotar y no hemos llegado a desarrollar. Para que ustedes tengan una idea, en la República Dominicana hay 12 millones de tareas de tierra potencialmente cultivables, de las cuales se siembran 5 nada más. O sea, eso es mucho. Se siembra menos de un 40% de los terrenos potencialmente cultivables. ¿Y por qué fundamentalmente? No es por la falta de agua, es por la falta de un uso eficiente del agua. Porque tú tienes, por ejemplo, para ponerte un ejemplo llano, en los bananos, en los guineos. Sí. Nosotros somos el mayor productor de banano orgánico del mundo, la República Dominicana. Sin embargo, en la zona, por ejemplo, de Valverde, en la provincia de Valverde, hay más de un 30-35% de los terrenos potencialmente cultivables que no se cultivan, porque ya la presión hídrica, la situación del agua no permite producir más. Pero, ¿cuál es el problema? No es la falta de agua, sino es el tipo de sistema de riego que se están utilizando. Son sistemas de riego por inundación que se utilizan ahí, donde un sistema de riego por inundación, si tú logras pasar eso de inundación a goteo o a microaspersión, tú con la misma agua, tú pudieses sembrar 5 veces más terreno. Donde tú siembras 100 tareas, tú con esa misma agua pudieses sembrar 500 tareas. Y no solamente que pudieses sembrar 500 tareas, sino que ahora, por unidades de terreno, o sea, la productividad, o sea, la cantidad de productos que tú sacas por cada tarea, básicamente se duplica. Porque el riego tecnificado también te permite aumentar los estándares de calidad y aumentar la productividad, porque tú le puedes dar, esos riegos por inundación, tú le das agua una vez cada 15 días a las matas. Claro. Entonces llega un momento que tú la inundas, la sobresatura de agua, para que aguante después esos 15 días sin agua. Y eso va generando un estrés. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú la comida de una semana te la comen un día y después te pases 7 días sin comer y después esa carretilla de comida. Imagínate lo que eso te genera en tu organismo. Algo muy similar ocurre en las plantas. De hecho, a la planta incluso le da literalmente estrés, sufren estrés. Y eso va disminuyendo la productividad. Con esto tú puedes tener sistemas de riego que te permitan colocar lo que llaman reponer la lámina de agua que la planta va evotranspirando. Entonces, eso va a permitir que nosotros aumentemos los niveles de rentabilidad de los productores, podamos aumentar la productividad, o sea, la cantidad que se produce en los terrenos actualmente cultivados,
y además poner en producción nuevas extensiones de terreno. ¿Y qué impacto va a tener esto? En términos económicos, eso impacta la balanza comercial del país, porque son rubros, muchos de ellos que tú los exportas. Pero incluso hay rubros que no se exportan, pero entonces que tenemos que importarlo. Por ejemplo, el maíz. Si nosotros aumentamos la producción de maíz, no vamos a exportar maíz, pero vamos a tener que importar menos maíz. Sí, claro. Y eso impacta en la balanza comercial y por lo tanto en la macroeconomía del país. Pero también lo que tú mencionabas, en la realidad de esa gente, en el desarrollo de las zonas rurales de nuestro país, en la microeconomía de esas comunidades y de esas familias. Y además también nos ayuda a garantizar nuestra seguridad alimentaria, que es muy importante y que son unas de las alertas que ya organizaciones como la FAO están dando, alertas tempranas a los países, de que se avecinan tiempos difíciles. Sí, así porque es. vivimos el cambio climático, es una realidad en nuestro país y en el mundo. Y nosotros tenemos que garantizar el abastecimiento alimenticio de nuestro pueblo. Y les voy a decir una cosa, nosotros somos un país tan dichoso, tan bendecido, que nosotros tenemos la capacidad para garantizar la alimentación de nuestro pueblo y para poder abastecer, incluso en una situación de sequía. Ujú. Aquí en este país llueve casi el doble del promedio pluviométrico mundial. El promedio pluviométrico mundial es de 800 milímetros al año. Aquí llueve 1500. ¿Qué quiere decir? Que incluso un año seco, que llueve la mitad de un año normal, aquí llovería en un año seco lo que en promedio llueve un año normal en el resto del mundo. Y nosotros podemos entonces, mientras el resto del mundo tiene que mermar su producción, nosotros podemos mantener la producción. Claro. ¿Y qué quiere decir eso? Que nos podemos incluso insertar en mercados, en nichos de mercados, que ahora mismo no somos competitivos, pero que en un escenario de esa manera sí podemos ser competitivos. Y entonces aprovechar esas situaciones que se avecinan y que son una realidad, incluso aprovecharlas como país para poder colocar nuestras mercancías en mercados internacionales, en los cuales actualmente no podemos ser competitivos por un tema sobre todo de producción de escala. Claudio, ¿a cuántas provincias ha impactado positivamente esta nueva modalidad en el tiempo que tú tienes? Mire, nosotros ahora hemos estado sobre todo en una fase de organizar la casa. Nosotros hemos estado desarrollando todo lo que tiene que ver con la parte de la normativa, los reglamentos, estableciendo lo que es, porque algo que le quiero, que es importante resaltar, esta es la primera vez que se plantea desarrollar una política pública hacia la tecnificación del riego en la República Dominicana. Esto no son acciones puntuales y aisladas, sino es desarrollar una estrategia nacional de tecnificación del sistema de riego en nuestro país. Y nosotros estamos ahora, lo que hemos estado sobre todo ahora, diseñando todo el marco para poder entonces comenzar a ejecutar esos proyectos. Hemos estado haciendo levantamientos diagnósticos. Yo particularmente he tenido que recorrer más de 35,000 kilómetros del país haciendo este proceso diagnóstico, además de los equipos técnicos también que nos dan respaldo y apoyo para poder establecer, hacer un diagnóstico real. Claro. y determinar cómo intervenir, dónde intervenir, cuándo intervenir, para poder ir estableciendo también prioridades, entendiendo la realidad productiva de nuestro país, del campo, la realidad de la gente, porque eso es lo fundamental. Claro. En la producción agrícola el principal componente es la gente. Claro. Y lo que tú vayas a hacer tienes que hacerlo de tal manera que sea asimilable por las personas que tú quieres impactar. Ya nosotros estamos prestos, ya nosotros recientemente culminamos, digamos, la fase final del borrador de nuestro reglamento para ya entonces comenzar a operar. ¿Y por qué lo hemos hecho así? Porque nosotros estamos creando un esquema donde las cosas no se hagan por capricho, donde las cosas realmente respondan a criterios técnicos, a las necesidades estratégicas del país. Porque esta entidad tiene una misión a 30 años. Esa estrategia, para que ustedes entiendan el objetivo teórico de esta entidad, y digo teórico porque es la concepción, es un objetivo grande, es tecnificar todos los terrenos cultivables de nuestro país. O sea, tecnificar los 5 millones de tareas actuales
y los 7 millones que nos están sembrando, tecnificar los 12 millones de tareas de tierra que hay cultivable en nuestro país en ese marco de 30 años. Para que tengamos una idea, el Pacto del Agua que se está socializando en este momento plantea un plan de inversión. Y para el caso de la innovación de regadíos, que es lo que le corresponde a esta entidad, plantea una inversión en los próximos 15 años de 972 millones de dólares. Es una cifra importante de recursos. Y por eso nosotros hemos estado madurando bien lo que es los procedimientos internos de esta entidad, porque es una entidad que tiene una gran responsabilidad, que va a canalizar importantes recursos y que tenemos que hacerlo bien, con transparencia, con eficiencia, y que esto rinda los frutos para la cual esta entidad fue creada. De los lugares que has recorrido hasta ahora, después que acabas de mencionar que pasaron ya la fase final, ¿dónde entiendes tú que necesitan intervenir inmediatamente? Que hay esa necesidad número uno. Bueno, por ejemplo, así te puedo mencionar varios puntos, pero un punto es, por ejemplo, la provincia de Valverde y Montecristi. Son provincias de alta productividad, pero que, por ejemplo, la provincia de Valverde tiene una presión hídrica de un 173% y Montecristi de un 179%. Eso quiere decir que ellos requieren un 173 y un 179% del agua que hay disponible. O sea, tienen un déficit de un 73% en una y de un 79% en otra, en esas provincias. Y esas provincias, ahí es donde se produce la mayor cantidad del banano, que es el rubro de exportación. Aquí se exporta más banano que todos los otros rubros juntos. En términos de volumen. Sí. Aquí básicamente no se exporta banano. No se exporta plátano, perdón. Básicamente no se exporta plátano, salvo algunos casos, pero el plátano fundamentalmente es porque el mercado local absorbe. Ojalá podamos llegar a ese punto donde podamos tener un nivel de exportación de plátano importante. Pero el banano aquí es el que más se exporta. Aquí se siembran 350,000 tareas de banano orgánico. Se siembran en la República Dominicana. Y la mayoría están en esas dos provincias. En Montecristi. En Montecristi y Valverde, en esas dos provincias. Pero lo mismo pasa con el arroz. Esas dos provincias también producen una gran cantidad, no te voy a decir que producen la mayoría de arroz, pero producen una gran cantidad de arroz que se consume en la República Dominicana, que es el cultivo que más se siembra en este país y que es un cultivo que también consume grandes niveles de agua. Hemos estado incluso viendo qué opciones tenemos nosotros para, dentro del esquema cultural de la producción de arroz, que es mediante el sistema de inundación, poder ayudar a por lo menos ahorrar, aunque sea un 40 o un 50% del agua, a través de fomentar. Sí, porque es un reto. El tema del ahorro del agua en estos tiempos es un reto. Es un reto. Y una prioridad. Miren, para que entiendan el nivel de prioridad que este gobierno le está poniendo al tema agua. El gabinete del sector agua se reúne, en medio de la pandemia, el presidente de la República, estaba el gabinete de salud. Sin embargo, el gabinete de salud lo presidía la señora vicepresidenta. Un gabinete muy importante y, lógicamente, una funcionaria muy importante. Sin embargo, el gabinete del sector agua lo preside directamente el presidente de la República. Y se reúne toda la semana ese gabinete. Y el presidente le dedica 2 a 3 horas todas las semanas a esas reuniones, sin contar el tiempo luego que le dedica a los demás compromisos. A los demás compromisos puntuales con entidades del sector agua. Entonces, es un tema de mucha importancia para el gobierno, y no por un tema de capricho, sino por un tema de que el presidente de la República, como gerente, que es un gran gerente, sabe lo que implica el agua para el desarrollo económico y social de la República Dominicana. Excelente, de verdad que con esto que estás planteando y comunicándole a toda nuestra audiencia es algo muy importante. Hay gente también que piensa que para el sur no se puede sembrar porque es totalmente seco esa parte. Miren, el sur, les voy a decir el sur es uno el suroeste, lo que le llama el sur profundo, pero que no le gusta que le digan el sur profundo, es el suroeste. Entiéndase, San Juan, Independencia, San Juan, Elías Piña, Bauruco, Elías Piña, Barahona, Pedernales. Esas provincias
son las provincias de mayor potencial agrícola en términos de grandes proyectos agrícolas. Son zonas de baja pluviometría, pero donde hay importantes fuentes de agua disponibles. Entonces, en la agricultura moderna, en la agricultura de alta intensidad, mientras menos te llueve, mejor. Claro, lo importante es que no te llueva, pero que tú tengas agua disponible. Claro. Y nosotros somos un país casi milagroso en ese sentido. Nosotros tenemos zonas que son casi desérticas, como es, por ejemplo, la olla del lago Enriquillo. Eso parece un desierto. Sin embargo, en la cuenca que abastece esa zona llueve casi todos los días. En la sierra de Bauruco y en la sierra de Neiva llueve casi todos los días. Entonces tú dices, pero aquí hay un desierto, aquí casi no llueve, y entonces allá llueve todos los días. Entonces tú tienes, en una zona donde nunca te llueve, tú tienes agua disponible. Eso es un milagro. Y nosotros tenemos esas oportunidades que nos ha regalado la naturaleza, utilizarla en beneficio del crecimiento económico de nuestro país, también del crecimiento económico de esas comunidades, de nuestro pueblo, y para poder garantizar la alimentación de nuestro país. De verdad que me siento muy entusiasmado de estar aquí donde estoy. No, se te ve que estás trabajando, Sí. o sea, Sí. se te nota que lo estás haciendo con esa pasión y esa entrega. Y miren, y siento de verdad que tengo en este momento la mayor oportunidad que yo he tenido hasta el momento de hacer un aporte concreto a nuestro país. La tengo en este momento, o sea, de poder construir algo. Porque miren, es muy cómodo y es muy fácil la crítica. Y la oposición es muy fácil. Ser oposición es fácil. Es fácil hacer una buena oposición Criticarlo porque todo. sencillamente Claro. es criticar. Todo, exacto. Eso, y yo entiendo que cuando nos tocó hacer oposición, nosotros hicimos nuestro rol. Pero ahora nosotros tenemos ya que comenzar a dar resultados y hacer las cosas y hacerlas bien. A veces tú puedes decir 100 formas de que una cosa está mal sin llegar a decir cómo debe estar bien. Entonces ahora nosotros no solamente debemos decir cómo se hacen las cosas bien, sino que tenemos que pasar del decir al hacer. hecho, hacer. exacto. Y ese es un reto que yo como persona tengo en este momento, comenzar a también dar resultados a nuestro país. Y además entiendo que desde el punto de vista humano, desde el punto de vista profesional, entiendo que esta es una fase muy interesante, y agradecerle al presidente por confiarnos esta responsabilidad. Esto es una idea que él viene trabajando del año 2017, cuando él me llamó en enero del año pasado, enero del 2021, para hablarme de esto. Me habló con una claridad de lo que él quería lograr, que de verdad que me entusiasmó. y sobre todo ver esto de la voz de una persona que uno no le conoce un vínculo primario con el campo. Es una persona que se crió básicamente en ciudad y eso, y ver cómo La piensa preocupación. su preocupación en el Claro. campo y cómo tiene una claridad, Una visión. una visión y una claridad de esas cosas que hay que hacer para impactar el campo. Realmente me hizo aumentar mi nivel de compromiso con este gobierno y particularmente con la figura del presidente Abinader. Y sabemos que tú lo vas a lograr, porque tú eres un hombre que cuando te entregas, Apasionado y aguerrido. apasionado y aguerrido. Gracias. Claro, vamos a tener que hacer otro programa, porque de verdad que el Perfecto. tema está sumamente importante, pero ya no tenemos tiempo. Gracias. Te agradecemos tu tiempo con nosotros Gracias, acá. Afe. Los quiero mucho, de ¿verdad? Nosotros Ustedes a ti saben que también. Los quiero mucho. Ese Gracias. cariño recíproco. Claudio Camaño con nosotros, de verdad que muy interesante todo lo que hemos hablado en este momento. Nosotros lamentablemente tenemos que hacer una pausa, regresamos con más.